Then I pass to NGOs. I have two of them. I kindly ask you to keep the time limit and present yourself as well. Thank you. Thank you, Mr. Chairman. On behalf of the Brazilian Humpback Whale Institute, I'll be brief. And of course, we're in full support of this proposal, but I'll just like to highlight a couple of important things regarding the proposal and some questions that were raised here today. First and foremost, the question of the interest of coastal communities of developing countries which border the proposed sanctuary. Absolutely not a single one of these communities uses whales or dolphins lethally. There's no direct kill of any species of whale or dolphin in the South Atlantic Sanctuary proposed area. Much to the contrary, many of these communities, comprising thousands of people in need of jobs and revenue, do use these whales non-lethally through whale watching. And therefore, the sanctuary would reinforce the generation of jobs and income in all these developing countries, which can benefit from the recovery of whale populations. Further, when we consider the issue of fisheries, each and every scientific paper published about the importance of whales in the global marine ecosystem show that the presence of more whales benefit fisheries by increasing marine productivity. And therefore, if there's any interaction with fisheries interests, it is to make sure that these fisheries can thrive in the presence of a healthy ocean because of the presence of these whales. We are grateful that some northern countries from the far north express an interest in the plight of small cetaceans in Latin America, especially as these countries have never, to our understanding, contributed to the CMPs that are now protecting or trying to protect Franciscana and other such species. And we would welcome also these countries who pontificate about the importance of fighting climate change to recognize the importance of whale populations to climate change too, and help us in establishing the sanctuary instead of criticizing without contributing. Thank you very much. Thank you very much, Ecuador. I have two NGOs. I will also pass the floor to them, and then we'll continue. First one. Muchas gracias, señor presidente. Yo hoy represento aquí el Instituto Ballena Jorobada de Brasil, pero he tenido el dudoso honor de ser posiblemente el delegado más antiguo en esta comisión. Este es el 38º año que participo y espero que el presidente concluya así. Gracias. Y que participo en esta comisión en distintas posiciones, como comisionado alterno, como jefe de la Delegación Científica de Brasil y ahora como observador no gubernamental. Nunca en estos 38 años he sentido vergüenza de ser parte de esta comisión. Y ahora dudo acerca de sentir o no como un honor estar presente aquí. Porque se ve que siempre que están en juego intereses directos de los países del Grupo Buenos Aires o del grupo de países en desarrollo que utiliza las ballenas de manera no letal, hay maneras y trucos y estafas para que no se voten y no se aprueben las medidas fundamentales para la protección de nuestros intereses. No es así con otras medidas de interés, por ejemplo, de honorables países del hemisferio norte que cuando necesitan reaprobar sus cuotas aborígenes, hacen con que las sesiones entren por la noche, hacen con que las reglas se interpreten en la manera que necesitan. Y en el caso nuestro, hay siempre maneras de no votar, de no discutir, de no aprobar y no incorporar los temas que a nosotros nos interesan. Digo eso con el máximo respeto y simpatía por su posición, usted que siempre ha conducido la presidencia de la manera más honorable. Pero creemos, con todo el respeto, que usted se equivoca. Se equivocó al abrir este punto de decisión en una sesión, porque ya lo habíamos discutido, y hoy
el jueves se decidiría sobre el santuario del Atlántico Sur. Usted abrió la sesión y, por tanto, implícitamente reconoció haber quórum. Al decir que no hay quórum, creo que usted se equivoca y en habiendo un desafío a su ruling, creo que también usted se equivoca en no haber reconsiderado. Pero así son las cosas. Se ve que hay una preocupación de muchos otros distinguidos comisionados con la aprobación del presupuesto, pero más que el presupuesto, desconsiderar, insultar a un bloque entero de países en esta comisión que trabaja de buena fe para llevar adelante sus trabajos es mucho más dañino para la comisión que no tener acuerdo acerca del presupuesto. Les invito a todos a reflexionar sobre esto. Si el Grupo Buenos Aires y uno más de sus aliados sacar el quórum de la decisión de presupuesto, se acabaría esta sesión y se colocaría la comisión en una profunda crisis. No lo harán porque están aquí de buena fe, al contrario de muchos otros. Y no es posible que las decisiones siempre beneficien a los que están aquí de mala fe. Muchas gracias.